partir de aquí empiezo a grabar. Y bueno, en el caso de querer calcular intervalo de confianza para la proporción de la población, lo que tenemos es que usar el teorema central del límite, por lo cual debemos de tener muestras grandes y también tenemos que tener otras condiciones adicionales, ¿no? O sea, la muestra debe ser mayor que 30 y la otra es que si P gorrito es el estimador de la proporción en la muestra, el estimador de la proporción, en este caso el cálculo, entonces el n por el P gorrito debe ser mayor que 5 y también ese. Ahorita voy a explicar un poquito qué son estos dos supuestos, ¿no? Bajo ese esquema, ahorita digo los supuestos, lo que hacemos es que la P gorrito, aquí lo que vamos a tener es que la X, se puede demostrar que la X barra, pues es casi equivalente o es equivalente a la P gorrito, ¿no? Y que la P de la proporción es equivalente a la media de la población. Entonces, en lugar de poner mu, ponemos la P de la proporción poblacional. En lugar de poner X barra, vamos a poner la P gorrito, la Z la vamos a seguir conservando, pero la desviación estándar, sabíamos que la varianza en una proporción, en una distribución Bernoulli, era P por 1 menos P. P por 1 menos P. Por lo tanto, la varianza, la desviación estándar, pues, es la raíz cuadrada de eso. P por 1 menos P. Por lo tanto, si yo sustituyo eso, aquí en lugar de P por 1 menos P, me va a quedar la raíz cuadrada de esto y la raíz cuadrada de N. Entonces, el intervalo queda como de esta manera. La proporción de la población se encuentra entre el P gorrito menos más el valor de la Z, que uno cuando lo hacíamos ahí en clase teníamos que recurrir a tablas, por ejemplo, unas tablas esas famosas. P gorrito 1 menos P gorrito entre N, la raíz cuadrada de eso. Entonces, de esa manera se calcula el intervalo de confianza. Y creo, bueno, en el caso de nada más un poquito antes de ver el ejemplo, P gorrito, la P pues va a ser siempre M entre N. O sea, N es el tamaño de la población y M es el número de elementos en la población que tienen la característica de interés. Entonces, P gorrito pues va a ser M minúscula, número de elementos en la muestra que tienen la característica de interés, entre N. Por ejemplo, si a mí me interesa calcular la proporción de mujeres que fuman en la Facultad de Ciencias Políticas, la N es total de mujeres y la M son las mujeres que fuman, ¿no? O sea, es el número de personas que tienen la característica de interés. Y esa condición, N por P, bueno, la N es muy clara, que el tamaño de la muestra sea mayor de 30, pero esa condición N por P gorrito, vamos a hacerla, es muy fácil la sustitución, P gorrito es M entre N. Esto quiere decir, la N se elimina con la N, que eso en realidad N por P gorrito es M. O sea, este es M. O sea, que al menos haya 5 personas en la muestra que tengan la característica que me interesa tener. O sea, no va a funcionar el resultado si tenemos pocos elementos en la muestra que tengan la característica de interés. Y lo mismo sucede entre N, ese es por un lado. Y luego, por otro lado, N por 1 menos P gorrito, eso va a ser N menos N por P gorrito, pero la N por P gorrito, pues ya sabemos que es M, por lo que acabo de explicar acá arriba. Entonces, ¿qué es este número? Bueno, si M son las personas que tienen la característica, hagan de cuenta que mi muestra es de 38. Entonces, ya hay 10 que tienen la característica de interés, o sea, la M vale 10.
Entonces, n menos m, pues es 38 menos 10, que es 28. O sea que hay 28 que tienen la característica de interés y hay 10 que no tienen la característica de interés y hay 10 que tienen la característica. Y queremos que ambos sean mayores que 5, ¿no? Que ambos sean mayores que 5. O sea, esa es la condición. O sea, que por lo menos 5 individuos de la muestra tengan la característica y por lo menos, y más de 5 elementos, más de 5 individuos en la muestra no tengan la característica que nos está interesando, ¿no? Esas son las condiciones. ¿Eso para qué es? Para evitar que esos intervalos me salgan negativos, porque pueden salir si tengo muy poquitos elementos en la muestra que tiene la característica, todo así que la P gorrito es muy cercana a 0. Entonces, si hago un intervalo de confianza, me puede indicar que el intervalo varía entre un negativo y algo. Pero decir que un intervalo contiene valores negativos, eso sería incorrecto, porque las proporciones, con un intervalo para una proporción, las proporciones siempre son positivas. Por otro lado, evitar que las proporciones, que el intervalo vaya más allá del 1, porque si un intervalo de una proporción se sale del 1, pues ya es poco creíble, porque diríamos que eso es una proporción es mayor que 1 y eso no es probable, no puede pasar, ¿no? Lo máximo que puede tomar ese valor 1 y lo mínimo que puede tomar ese valor 0. Por eso se piden esas dos condiciones extras. Bueno, una vez hecha esa aclaración, vamos a hacer el ejercicio. Dice, construir el intervalo de confianza para la proporción de personas afectadas por COVID en México, de acuerdo al ENSANUD COVID diciembre de 2020. Según los resultados que dieron de esa encuesta que se llamó ENSANUD COVID, decían que los resultados preliminares hicieron un muestreo en viviendas, etcétera. La presentaron ese día. Decían que la proporción de infectados por COVID era de 0.25 según esta encuesta. O sea que ya una buena cantidad no solamente son los que tenían una prueba, sino que incluso les hicieron una prueba. Ellos no sabían, pero por la prueba sanguínea que le hicieron, vieron que ellos habían tenido COVID, ¿no? Entonces, el total de la muestra que tenían era 7,089 y bueno, este valor se obtiene de las tablas, ¿no? Del R, si quieren, porque acuérdense que nosotros usábamos en R para buscar, como queremos tener un intervalo de confianza del 95%, lo voy a poner aquí, tenemos un intervalo del 95%, quiere decir que mi área bajo la curva vale 0.95 y que el área que está aquí pues vale 0.025 porque es la mitad de lo que le falta y esta área que está aquí vale 0.025. Y ese valor que yo busco aquí, ese valor sobre el eje de las X, que se llama Z de 0.975. ¿Por qué 97.5? Porque es la suma de 95 más 0.025. Eso es 0.975. Entonces, para buscarlo en el R simplemente aplicamos la Q de NOR, QNOR de 0.975 y eso me da un resultado de 1.96. En este caso está con más decimales, pero si lo redondeamos a dos decimales es 1.96. Me salió 1.959964. Ese es el valor que estoy diciendo aquí de 1.96. Por lo tanto, si yo sustituyo aquí, me queda que la P pertenece al intervalo P gorrito, que es 0.25. Bueno, ya ni siquiera estoy haciendo los cálculos para ver si se cumple el teorema del límite central, ¿no? ¿Por qué ya no lo estoy haciendo? A ver, voy a borrar esto. Antes de comenzar entonces con esto. Porque la condición 1 es que la n sea mayor de 30 y eso es bastante obvio, que la n es 7,089. Entonces la condición 1 se cumple fácilmente. N por P gorrito, pues sería 7,089 multiplicado por 0.25, que es el P gorrito. Y eso me queda ¿cuánto? No sé. Vamos a ver. 7,089 por 0.25. Me queda 1,772.
Esos son 1772, que es mayor que 5. Y desde luego que N1 menos 1 menos P gorrito, que sería el resto de los que le faltan para llegar a esos 1772 a los 7089, no lo puedo hacer, es 7089, voy a regresar, por 1 menos P gorrito, que es 1.25, me queda 5316. Ya ni siquiera veo los decimales. 5316, que desde luego que es mayor que 5. Entonces se cumplen las tres condiciones de los supuestos del teorema del límite central. Por lo tanto, ahora sí, el intervalo pertenece a P gorrito, que vale 0.25. Eso vale el P gorrito. Menos más el Z, que es 1.96, multiplicado por P gorrito, que es 0.25, por 1 menos P gorrito, que de una vez hago la operación, que es 0.75, entre la N, que vale 7089. Entonces, primero lo voy a hacer con el menos y luego con el más. Entonces le voy a llamar inferior. Bueno, inferior igual a el extremo inferior, que sería 0.25, menos 1.96, menos 1.96, o bien le puedo poner, en lugar de 1.96, le puedo poner Q nor de 0.975, que sería, para ser más exacto todavía, no redondearlo, multiplicado por la raíz cuadrada, que es SQRT, de 0.25, multiplicado por 0.75, entre el tamaño de la muestra, que es 7089. Ese es el valor inferior. Y el valor superior es, en lugar de restarle, sumarle. Y entonces ya no es inferior, sino es el superior. Entonces, ya si le doy Enter, yo puedo pedirle que me dé el valor inferior y que me dé el valor superior. Y ahí ya me está diciendo cuáles son los intervalos. O sea, la proporción se encuentra entre 0.24, redondeando, a 0.26. 0.24 a 0.26. O sea, la proporción de personas en México que han estado enfermas de COVID se estima que oscile entre 0.24 y 0.26. ¿Por qué los intervalos en este caso son pequeños? Porque tenemos una muestra muy grande, 7089 de personas. Entonces eso hace que los intervalos sean pequeños, es decir, dar un intervalo, por ejemplo, igual yo me acuerdo que cuando yo en la conferencia, pues dijeron muy claramente 0.25 y ahí se quedaron prácticamente, no dijeron más. Entonces quiere decir que sí está entre 0.24 y 0.26 con mucha precisión, lo cual pues está bien, o sea, bueno, quiere decir que hay una cantidad de infectados muy importante en México, mucha gente asintomática por lo que se ve, ¿no? O sea, por lo que se ve según esta prueba que hicieron, no sé qué tan confiable sea la prueba, ellos decían que era muy confiable, o sea, que detectaba no quiénes tienen el COVID, sino quiénes en algún momento tuvieron. Aparte, obviamente les preguntaban si ya habían sido diagnosticados con la prueba esta genética, ¿no? A través del resto del saliva o de nariz que hacen, ¿no? Pero bueno, entonces, pues sí, se estima que en total se supone que que esto va a parar, o sea, la epidemia tiene que contagiar como prácticamente el 75% de la población.
Eso es lo que se estima. No todo el mundo tiene que estar enfermo, pero el virus va a correr por el cuerpo del 75% de la población. Mucha gente sin tener los síntomas, ¿no? Y si esa prueba es cierta, entonces ya iba en ese momento el 25%. Entonces seguramente el próximo año aplicarán nuevamente este tipo de encuestas y ya verán en qué consiste, ¿no? Entonces, pero conclusión, se infiere con un 95% de confianza que la proporción de personas que han sido infectadas por COVID en México al 15 de diciembre del 2020 oscila entre 0.24 y 0.26. Eso es la conclusión de este pequeño ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este ejercicio? ¿Comentarios? ¿Ya lo Tengo una habíamos duda. visto esto, Julio, o no? No, no lo habíamos visto. Ah, Tengo bueno. una duda, profe. Cuando hizo Sí, las Julio. operaciones en R, Sí, puso la raíz cuadrada. puse la raíz cuadrada. Va, de regreso. Sí. Mira, le puse esta operación que dice aquí, Ujú. SQRT, es la raíz Ah, ok, cuadrada. ok. Ah, ya, ok. Sale, por gracias. SQRT significa raíz cuadrada. Ok, profe. Gracias. Y ya no quise poner directamente el 1.96 porque digo, pues mejor le pongo el QNOR, ¿no? Para que me Ujú. maneje todos los decimales que el R tiene. ¿Sale? Ok, profe. Sale, ¿Alguna gracias. otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? ¿Cómo hacer inferencias por medio de intervalos de confianza? Me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, yo voy a borrar esta diapositiva, espérenme tantito, porque ya había hecho aquí los cálculos, ¿no? También, o sea, hice los cálculos sustituyendo 0.25 más menos más 1.96, pero bueno, siempre es bueno mostrarles cómo sustituir y cómo hacerlos, ¿no? Los cálculos. Ustedes hacen esas operaciones y ya les queda este intervalo, ¿no? Eso es ya limpio, digamos. Pero bueno, está toda la explicación previa. A ver, entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Entre todos, porque de ahí puse nuevamente la fórmula y lo que vamos a hacer es cambiar el intervalo de confianza del 90, del 95 al 99. Entonces vamos a hacer esto es con la encuesta que hemos estado trabajando. Ahorita vamos a retomar la otra encuesta también, pues en la clase, la segunda parte de la clase. Entonces dice, bueno, no sé por qué tengo tanta resequedad, espero que no sea nada más que el frío invernal de esos meses. Y porque no había hablado cotidianamente, ¿verdad? Entonces, según la encuesta esta que aplicamos, la encuesta de estudiantes universitarios ante el COVID, de un total de 1.386 estudiantes, 556 respondieron que han considerado desertar debido a la pandemia. Entonces, inferir el valor de la proporción poblacional mediante un estimador puntual. Inciso A, vamos a verlo. ¿Quién sería el estimador puntual? O sea, lo que queremos es calcular el P gorrito. Color de la pluma rojo, ahí está. En el inciso A, lo que queremos es calcular el P gorrito, que ya sabemos que se calcula como M entre N. Entonces, ¿de qué tamaño fue la muestra que se está considerando? Dice un total de De 1.386, ¿sí? A ver, vayan diciéndome. 1.386. Entonces, ¿quién es el valor de M? ¿Quién es el valor de M? O así hablen. A ver, ¿quién dice cuánto vale M? M sería los que tienen la son característica. 556. Muy bien, Samantha. 556, que son los que respondieron que han considerado desertar debido a la pandemia. Ahora, si les preguntáramos ante la panorama actual, yo creo que va a aumentar, ¿no? Que el panorama actual es como, pues no se ve nada fácil. ¿Ustedes creen que vamos a regresar este año a clases presenciales? Yo creo que no vamos a regresar, ¿verdad? A clases presenciales este año, desafortunadamente.
Bueno, entonces ya calculando la P gorrito y esas expectativas hacen que mucha gente dice, no, pues como que no me hallo. Pues no, esto no es la normalidad. 556, yo no sé, no sé cómo son las clases en el sistema abierto, ¿alguien sabe? ¿Son así también o cómo son? ¿Cómo funcionan las clases en el sistema abierto? ¿Qué estaba pensando? Dije, bueno, ya mejor, acabando la pandemia, pues ya mejor me voy a pasar al sistema abierto, creo que ya para no ir nunca a la facultad. Yo porque yo ya no soy joven y ya no me interesa tener vida social. Ustedes sí. Pues ya uno ya dice, ya no. Entonces, ¿cuánto vale la P gorrito? A ver, ¿cuánto vale la P gorrito? 0.4. 0.4, o sea, punto 40. Punto 40, ¿no? Sí. 556 entre 1386. Vamos a calcularlo acá. Le voy a poner P gorro, ¿no? P gorro. Es como un gorrito el que tiene ahí. Es un acento, ¿cómo se llama? P circunflejo, ¿no? Yo le pongo gorro. Ahorita que hace frío. Gorrito de esos que cubren las orejas. P gorro igual a 500, ¿qué era? Ya no lo. 556. 556 entre 1386. 1386. Y ahí está el P gorro. Punto 40, 11, 544. Punto 40, muy bien. Entonces, se estima, eso diría, se estima que un punto 40 de estudiantes o 40% de estudiantes han considerado desertar en el contexto de la pandemia de acuerdo a la encuesta efectuada en tales fechas, ¿no? No sé cuándo fue, en noviembre, no sé, septiembre o no sé cuándo fue, ¿no? Pues ya luego la revisamos las fechas de la encuesta. Septiembre del 2020. Bien, ahora el inciso B. Ahora queremos hacer un intervalo de confianza. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ¿verdad? El estimador puntual es un solo valor. Ese es el valor, ese es el resultado. ¿Sale? Ahora, un intervalo de confianza al 90%. Primero vamos a ver si se cumplen las condiciones del teorema central del límite. Condiciones del teorema central del límite. Central del límite. Dice primero que la n debe ser mayor que 30. Y sí, ¿verdad? 1386 mayor que 30. Y luego dice que la n por P gorrito, que en este caso es m, y que en este caso vale 556, sea mayor que 30, y claro, desde luego que se cumple. Esa es la ventaja de tener muestras grandes. Y luego la n por 1 menos P gorrito, que sería realmente n menos m, sería 1386 menos 556. ¿Cuánto es esa operación? 830. 830. 830, que desde luego que es mayor que 5. Entonces se cumplen las tres condiciones del teorema central del límite y podemos, por lo tanto, o sea, se cumplen las tres condiciones. Entonces, ahora vamos para poder usar ese intervalo, esta fórmula que tengo acá de este lado, ya tengo el P gorrito. Ya tengo el P gorrito, ya tengo la N. Lo único que me hace falta conocer es este valor del Z. Entonces, para ese valor del Z, lo que hacemos es con el intervalo de confianza, otra vez, pero ahora vamos a calcular punto 90 porque ese es el intervalo, punto 90, ¿no? Punto 90, o sea que 1 menos alfa vale punto 90. Entonces, esto vale punto 0.5 y eso vale punto 0.5. Entonces, ese valor, pues ese valor de Z de punto 95, que es la suma de esta área, más este pequeñita que está acá, punto 90 más punto 0.5. Y ese valor, pues lo buscamos en el R, y va a ser Q nor
de punto 90, nada más para tenerlo como referencia. Es 1. No, es Q1 de punto 95, ¿no? De punto 95, perdón. 1.64. Profe. ¿Cómo? Entonces, estábamos haciendo el inciso A, que era la estimación puntual, que ya habíamos dicho que la proporción de estudiantes que piensan desertar debido a la pandemia del COVID es de 0.40. Ahora, por las condiciones del teorema central límite, ya habíamos visto que sí se cumplían y lo que estábamos haciendo era calcular el intervalo para el 90% de confianza. Para eso estábamos usando el R para calcular el Q0 de 0.95 y ese era 1.644, ¿no? Lo podemos poner 1.64 aquí nomás por facilidad, pero realmente ahorita lo vamos a hacer con todas las operaciones. Entonces sustituyo ahí nuevamente y me queda que la proporción pertenece al intervalo P gorrito, que sería 0.40 menos más. Voy a comer. ¿Dónde está mi papá y Jorge? ¿Y Jorge? Sí, ahí todo. Osvaldo, tienes prendido tu micrófono. Ah, ya. Ah, perdón, perdón. Ya dijimos, ya otra vez se metió. Pero no, ahora sí fue Osvaldo. P gorrito, que sería 0.40 por 0.60, que sería 1 menos P gorrito, entre la N, y la N vale 1386. ¿Qué es lo que va a cambiar en el inciso B? No, hoy te voy a dejar pendiente, aquí voy a poner mis resultados. Lo único que va a cambiar en el inciso B es que no es 1.64, porque la confianza va a ser del 95%. Entonces, vamos a usar la misma de hace rato. Lo único que va a cambiar para el inciso B va a ser P, pertenece al intervalo 0.40 menos más 1.96, que es el valor que usamos hace un rato. Y la raíz cuadrada sigue igualita, 0.40 por 0.60 entre 1386. 1386. Es el único que va a cambiar. Y en el otro, pues va a cambiar según ahorita lo que veamos, ¿no? Va a ser el 99%. Entonces, voy a hacer los cálculos en el Excel, que diga en el R. Es inferior, igual a, bueno, primero el P gorro, ya lo hice, ¿verdad? Ahí está el P gorro, ya está. Entonces el inferior va a ser igual a P gorro menos Q0 de 0.95 por la raíz cuadrada de P gorro multiplicado por 1 menos P gorro, y todo eso dividido entre el valor de N, y el valor de N es 1386. Así. Eso sería ahora el inferior. Y el superior, lo único que varía es que en lugar de sumarle hay que restar. En lugar de restarle, perdón, hay que sumarle. El superior es este, ¿no? Superior. Entonces ya tenemos el intervalo inferior, coma, punto y coma, superior. Es 0.3794 y el superior, o sea, 0.38, y el otro intervalo es 0.42, 0.38 y 0.42. Entonces, 0.38 coma, punto
42. Ese sería el intervalo para la P en el caso de el 90%, de punto 38 a punto 42. Y en el caso del inciso B, lo único que va a cambiar es que en lugar del inferior, la fórmula del inferior, en lugar de ser Q0 de punto 97, de punto 95 es punto 97.5. Y en lugar del superior, igual punto 97.5. Punto 97.5. Y entonces yo ya doy el inferior y el superior y me queda punto 37, 53 a punto 42, 69, punto 43, punto 37 a punto 43. Punto 37 a punto 43. Hola, profe, nada más rápido. Alejandro me dijo que se iba a cambiar de dispositivo y que si ahorita lo podía dejar entrar de nuevo. Dale, ya por eso me quedé dudando de admitirlo o no. Oye, se me olvidó que los números que había dicho. Que era punto 37. Y punto 43. Otra vez. Punto 37. Punto 43. Y en el inciso C, pues otra vez, si es 99% de confianza, otra vez 99, quiere decir que el intervalo de confianza en medio es punto 99. Punto 99. Y que queda punto 0,1 para dividir en dos partes, entonces me queda punto 0,05, que sería punto, y sumado esto, tengo que buscar un Z de punto 995, y eso lo voy a buscar en el R, y entonces lo único que va a cambiar aquí es que el intervalo inferior, punto 995, y el superior va a ser punto 995 también. Y entonces yo ya doy el inferior y el superior y van a tener que ser intervalos más amplios. Voy ganando confianza, voy perdiendo precisión, ¿no? Se va haciendo más y más amplio el intervalo. De punto 37, otra vez de punto 37, pero porque está redondeado, a punto 43, ahora a punto, digamos punto 37 a punto 44, para que sea un poquito de diferencia. Y ya no está donde está la que estaba yo haciendo. Bueno, ya perdí la diapositiva. Estaba haciendo ¿no? Pero ahí están. Entonces ahí lo estoy resolviendo. Ya no lo tengo. Ya lo perdí porque se perdió las operaciones. Es ¿no? Es ¿verdad? Ah, no, pero aquí estoy haciendo una diferencia entre dos proporciones. No, olvídense. Estaba haciendo para los intervalos. Bueno, podemos rescatarlos de acá. Nada más, a ver si me ayudas a anotarlos ahí, por ahí me los dices ahorita, por favor, Mariana. Sí. Puedo ir hacia arriba. El primero fue de punto 38, digamos. Punto 38 a punto 42. ¿Vale? El segundo fue de punto 37. Déjame ver si sube. 51. Punto 37 a punto 43. Y el otro fue de punto 37 a punto 44.
Entonces, ese fue ¿de cuánto a cuánto, Mariana? Punto 38 a punto 42. Punto 38. A ver, otra vez, espera. De punto 38 a A punto 42. 42. Y el segundo, De punto 37 a punto 43. a punto 43. Y el otro, Igual de punto 37 y lo dejamos en punto 44. entonces, si quisiera interpretar cada uno por separado, nada, por ejemplo, voy a interpretar el del medio. Con 95% de confianza, se infiere que la proporción de estudiantes que han considerado desertar debido al COVID varía entre punto 37 y punto 43, ¿no? Eso sería la conclusión. Y no, pero lo que yo quería hacer más que notar eso, lo que quería es que notáramos es que mientras menos confianza tengamos, el intervalo es más corto, o sea, es más preciso. Mientras más cortito el intervalo sea, más preciso. Pero estamos perdiendo, a la vez que es preciso, estamos perdiendo más confianza, pues, ¿no? Y el intervalo, vamos ganando confianza, pero vamos haciendo el intervalo cada vez mayor, más variabilidad de posibles resultados, ¿no? Entonces, en general, casi siempre se prefiere usar como el intervalo del 95%, ¿no? Y es como por un uso y costumbre, ¿no? A pesar de que digan que las ciencias exactas o las ciencias matemáticas no tienen usos y costumbres, esta es una demostración de que siempre de usan 95% por uso y costumbre, porque tampoco tienen una lógica muy especial matemática atrás, ¿no? Más bien es por uso y costumbre. Pero bueno, hasta ahí vamos a hacer este intervalo. Y venía yo preparado para seguir viendo los intervalos, pero ahorita me estaba pensando mejor darle la vuelta, que ahorita viene para una diferencia de proporciones, pero mejor me voy a pasar a ese que es el esquema de contraste de hipótesis, ¿no? Ajá. Bien, hasta aquí de los intervalos queda más o menos claro. Entonces vamos a seguir viendo más intervalos después. ¿Cómo? Porque vamos a ir relacionando tanto las pruebas de hipótesis como el intervalo de confianza, ¿no? Pero ya más o menos tenemos idea de cómo se hace un intervalo de confianza, ¿no? Esa va a ser la forma general casi siempre de construir intervalos de confianza. Bien, ahora vamos a meternos a la otra metodología para realizar la inferencia estadística, que es las hipótesis, ¿no? Las hipótesis, el contraste de hipótesis, también llamadas pruebas de hipótesis. Yo digo que no son pruebas porque cuando hay pruebas en matemáticas, generalmente lo que se prueban son resultados que son ciertos, o sea, son teoremas. Y aquí lo que estamos es haciendo un contraste de hipótesis, ¿no? Y las hipótesis se contrastan, no se prueban, ¿no? Eso también incluso a nivel de metodología de la investigación debe de quedar claro, porque luego de repente hay chavos que están haciendo una investigación y plantean una hipótesis de investigación y los resultados que les arroja su investigación es contraria a lo que habían planteado y piensan que su hipótesis, que su trabajo de investigación se tira a la basura porque no se cumplió su hipótesis. Pues no, pues por eso es hipótesis, porque está a prueba, ¿no? Aunque ustedes hayan leído mucha teoría o hayan leído muchos antecedentes, así se comporta así. Esto en términos sociales, los fenómenos sociales no tienen palabra de honor. Es como un poco lo que dice, es un poco lo que dice también luego en las conferencias de salud, ¿no? López-Gatell. La curva sí va a aplanar, iba a ver así, pero sí, solo sí. La población o la sociedad se iba a comportar de esta manera, pero es eso de tratar de ver, modelar matemáticamente cómo se comporta la sociedad, eso es, pues está muy lejos de poderse realmente aplicar, ¿no? La sociedad se comporta como se le da la gana en cualquier momento dado y en un momento histórico particular determinado, ¿no? Como los modelos matemáticos pretenden determinar, ¿no? Bueno, aquí también, ¿no? Entonces es muy difícil
Es muy probable que le atinemos muchas veces a las hipótesis, pero también es muy probable que no. Bueno, eso es una hipótesis, es un supuesto, ¿no? Sobre algo. En el caso de las hipótesis estadísticas, pues van a ser supuestos sobre los valores de los parámetros de la población desconocidos, o bien sobre relación de variables. Esas son las hipótesis, ¿no? Entonces, el esquema para hacer un contraste de hipótesis fue planteado por Pearson, por Fisher, Neyman, un grupo de principalmente estadísticos ingleses, después ya también Estados Unidos, pero principalmente europeos y principalmente de la isla, ¿no? De Gran Bretaña, donde ellos hicieron este tipo de esquemas a finales del siglo XIX, principios del XX, y fue cuando surgió todo lo que se le conoce como la estadística inferencial frecuentista. Hay libros interesantes de divulgación, a nivel de divulgación, que hablan sobre la historia de la estadística. Por ejemplo, este libro que tengo aquí en mis manos, que se llama, es una biografía sobre Fisher, que vendían en los periódicos, en los puestos de periódicos hace algún tiempo. Hace mucho de la historia de lo que es, cómo se fue desarrollando también la estadística, ¿no? A nivel histórico, y está bien, que nos habla de los pleitos que tuvieron también esos estadísticos Fisher contra Pearson y todo eso, y cómo intentaron modelar y cómo fue surgiendo la cuestión de la estadística inferencial. Bueno, eso es un paréntesis. Entonces, el primer paso es plantear hipótesis sobre parámetros poblacionales o de relación de variables. Y a nivel de cómo se plantean las hipótesis, el esquema es plantear dos hipótesis que son contrapuestas, un poco lo que creo que había una chica que me había preguntado, cuando la veo por aquí conectada, a ver, déjenme ver si está. Ah, sí, Ana, creo que era la que me decía, yo nunca le he entendido a las hipótesis nulas y la hipótesis alternativa, ¿no? Creo que una vez me comentaste eso, ¿no, Ana? O creo que no está. Sí, dice que sí por el chat. Ah, bueno, no puede hablar. Entonces, una primera cuestión es plantear las hipótesis estadísticas. Esas hipótesis suelen, como decía yo, a plantearse como hipótesis nula y como hipótesis alternativa. ¿Qué es la hipótesis nula? Como su nombre lo dice, tiene la nulidad. La hipótesis nula siempre va a tener la nulidad, la igualdad, ¿no? Y la nulidad, por ejemplo, si decimos que una cosa es diferente a otra, la nulidad es que no son diferentes, que son iguales. Que si les planteamos que una variable está asociada con otra variable, la nulidad es que no están asociadas. Entonces, esta hipótesis nula siempre debe tener eso, nulidad, igualdad, etc. En cambio, la hipótesis alternativa, pues es el complemento, ¿no? Que siempre va a ser. Entonces, la hipótesis nula es igualdad, esta es diferente. Si esta hipótesis nula dice es menor o igual, pues esta dirá mayor. La hipótesis nula siempre tiene que tener igualdad, ya sea menor igual, mayor igual o igual. En general, lo que vamos a hacer es olvidarnos de todos los casos de menor igual, mayor igual, y lo vamos a hacer nada más con igualdad, porque vamos a ver que podemos contrastar cualquier tipo de hipótesis de menor igual, mayor igual, con la de igualdad nada más, auxiliados además con el intervalo de confianza como el que ya hemos visto. Entonces, las dos hipótesis son complementarias, son contrapuestas, y H0 siempre tiene la igualdad o nulidad. Ahí está ya. Entonces, una vez que ya planteamos la hipótesis, hay que saber siempre cuál es la hipótesis, porque después lo vamos a hacer de manera automatizada en el SPSS, en el R, lo que sea, pero no sabemos qué estamos contrastando, entonces se nos olvida cuál era la hipótesis. Siempre acostúmbrense a saber qué están contrastando, porque pueden ser conclusiones erróneas, ¿eh? Más de una vez he visto ese error, que concluyen lo contrario, a pesar de que hacen todo un análisis de colección de información, etcétera, pero a la hora de concluir sobre lo que dice una prueba, lo hacen al revés. Bien, entonces una vez que se han planteado las hipótesis, lo que se tiene que ver es cuáles son los supuestos de la distribución probabilística de la variable. Por eso es que necesitamos saber probabilidad, un poquito de las ideas de probabilidad. O bien hablar de que tenemos el tamaño de muestra adecuado en el caso de las proporciones. Entonces, a eso le vamos a llamar los supuestos de la distribución probabilística de la variable.
Para el caso de una variable continua, las que tienen mediciones, la edad o conteos, etcétera, uno de los supuestos más fuertes casi siempre es que la variable posee distribución normal. Pero pues no tengamos miedo porque ya tenemos herramientas estadísticas. Por ejemplo, el teorema central del límite nos dice que aunque no se distribuya normal, la media se distribuye normal. Y como generalmente lo que estoy haciendo es inferencias sobre las medias, ese resultado es muy potente por ese asunto. Entonces, para el caso de una variable continua, casi siempre se dice supuesto. El cuarto paso en este esquema, o el tercer paso realmente, porque es primero plantear las hipótesis de los supuestos, el tercer paso es calcular el estadístico de contraste, también llamado muchas veces estadístico de prueba. Les digo por esta cuestión de que se ha venido diciendo que son pruebas de hipótesis. Entonces, calcular el estadístico de contraste es una fórmula. ¿Qué es el estadístico de contraste? Es una fórmula aritmética que se construye a través de los estadísticos descriptivos de una muestra y que se construye a partir también del supuesto de la distribución probabilística de la variable de interés y cómo se va a distribuir ese estadístico, ¿no? Vamos a ir haciendo ahorita un ejemplito. Entonces, eso es una expresión que se calcula con los estadísticos de la muestra bajo el supuesto de la distribución probabilística de la variable de interés. El cuarto paso es determinar el nivel de significancia de la prueba. Alfa, vean que va muy ligado incluso la terminología alfa a lo que veníamos usando de intervalo de confianza, que era 1 menos alfa. Y en efecto, hay una relación muy estrecha entre lo que es la significancia de una prueba y lo que es la confianza de la prueba. ¿Qué es eso del nivel de significancia de la prueba alfa? Bueno, pues tiene que ver con el error, dos tipos de errores que vamos a manejar, ya seguramente lo recordaré en sus cursos previos, lo que se llama error tipo 1 y error tipo 2, ¿no? Ahorita los voy a comentar eso. Ahorita voy a ver lo relacionado con el valor de alfa, que es el error tipo 1, el error tipo 2. Ahorita voy a ver eso. Y el último paso en el esquema del contraste de hipótesis es, a partir del valor del estadístico de prueba, de la significancia que yo estoy fijando de la prueba, o del contraste, rechazar o no la hipótesis nula. Lo que siempre vamos a estar contrastando es la hipótesis nula, porque siempre va a ser esa hipótesis contra esta otra, la alternativa. Entonces, si yo rechazo una hipótesis, estoy diciendo que es muy probable que sea verdad la otra, o viceversa. Si no rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que es muy probable que no sea verdad la otra, la alternativa. Entonces, solamente contrastamos la hipótesis nula. Todo el esquema está relacionado con la hipótesis nula. Bueno, entonces a partir del valor de la significancia alfa se determina una cosa que se llama región de rechazo, que no va a ser más que un intervalo y se va a concluir a partir del valor del estadístico de prueba. Bien, antes de hacer los ejemplos, vamos a ver qué es eso de la significancia un poquito. Bien, cuando yo hago una hipótesis nula, tengo dos posibilidades de esta hipótesis. ¿Es verdadera o es falsa? Y no lo sé, porque si lo supiera me estoy haciendo tonto antes de empezar. Siempre tiene dos posibilidades. Y cuando yo hago la prueba, vamos a rechazarla o a no rechazarla. Entonces tengo una combinación de 4 posibilidades. La primera combinación es que la hipótesis nula sea verdadera, pero se rechaza. Eso es un error. Se llama error tipo 1. Si se rechaza una hipótesis nula y es falsa, pues qué bueno, ¿no? Ya la hice, palomita. Si no se rechaza la hipótesis nula, pero es verdadera, pues también, palomita, no se rechazó y es verdadera. Pues perfecto. Lo malo es que nunca vamos a saber si es verdadera o falsa, con certeza. Y la última es, no se rechaza y es falsa. Eso es lo que se llama el error tipo 2. Entonces, la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula, cuando en realidad es verdadera, eso se llama alfa, la significancia de la prueba.
Entonces, la probabilidad de cometer el error tipo 1 es conocido como la significancia de la prueba y se denota por el alfa. A partir de ello tenemos entonces que la alfa es la probabilidad de rechazar si cero acá, si cero es verdadera. Ese valor, nosotros, como los que estamos haciendo la investigación empírica, la vamos a determinar. ¿Qué valores le ponemos al alfa? No puede ser muy grande, por ejemplo, no puedo decir un alfa de 0.30, porque si digo un alfa de 0.30 diría que tengo 30% de probabilidad de cometer un error, y es muy grande. También 0.15, o sea, lo que queremos es que no sea tan grande ese error, porque si no, pues estoy dando margen a decir, bueno, pero con 30% de probabilidad de error, mis conclusiones son estas, pero me puedo equivocarme en 30% de veces, ¿no? Es muy difícil decir eso. En cambio, errores que sí sean permitibles y el que más se permiten es del 5%, del 1%. Entonces, de los valores más usuales es el alfa vale 0.05, el alfa vale 0.01. Ya en el área médica, a veces que están haciendo pruebas muy estrictas, pues queremos que el alfa sea de 0.001. Por ejemplo, ahora la eficacia de la vacuna, si se dan cuenta, nos están diciendo, la probabilidad de que la vacuna, la confiabilidad de la vacuna es del 90, algunas están oscilando entre el 70 y el 90%. Y así las están, como son vacunas de emergencia, pues así las está aceptando. Ayer aceptaron hoy anunciaron que aceptaron ya la de AstraZeneca, ¿no? La que se va a producir aquí en México. Pero esa tiene una confiabilidad todavía muy baja, de 70 a 90%. ¿Cuál es la ventaja de esa vacuna? Es que se puede vacunar una vez la persona nada más. No necesita tanto proceso de refrigeración, etcétera, ¿no? Su manejo va a ser más fácil. La otra tiene una confiabilidad más alta de 90% a 95%, la que se está aplicando en la actualidad. La de, ¿cómo se llama la empresa? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó el nombre de... ¿Cuál? Pfizer. La de Pfizer. La de Pfizer. Hasta había un chiste por ahí. Dice, no, bueno, si Pfizer inventó el Viagra, entonces se para porque se para la epidemia. Era un chiste, pero no más, pero no creo que sea así. Entonces, pero la de Pfizer lo que tiene el problema es el proceso de refrigeración, que hay que conservarla mucho, en muy bajas temperaturas y aplicarla rápidamente. Y le apuestan mucho, le están apostando, el gobierno le está apostando mucho a la vacuna china, a la de CanSino, la famosa CanSino, que ya es la que tiene, porque también va a ser muy fácil de aplicar, pero esa todavía no pasa las pruebas, ¿no? Pero bueno, estoy diciendo porque eso tiene que ver con los errores tipo 1 y tipo 2, el error tipo 2, ese tipo de pruebas que están haciendo. Bueno, entonces no es muy difícil pensar que el error tipo 2, la probabilidad de cometer el error tipo 2 se denote por la letra beta, y lo que se conoce más en el término estadístico es hablar de la potencia de la prueba. Y la potencia de la prueba es 1 menos la probabilidad de cometer el error tipo 2, es 1 menos beta. Nosotros, como investigadores empíricos, podemos determinar qué valor de significancia usar. El valor de beta se utiliza más bien para construir las fórmulas que me permiten hacer mis contrastes de hipótesis. Eso lo hacen los matemáticos, la gente estadística que está haciendo investigación, etcétera. Y bueno, lo que se ha hecho en la investigación y que se plasma en los paquetes estadísticos son las pruebas que son más potentes, ¿no? Hay muchas pruebas, pero no todas las pruebas son igualmente potentes. Entonces, la potencia tiene que ver con cometer la probabilidad de cometer un menor error tipo 2. ¿Sale? Bien, pues vamos a hacer un ejemplo. Si me alcanza el tiempo todavía, ¿qué horas son? 6:23, ¿no? Bien, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver un caso. Olvídense de los símbolos que están aquí abajo, lo que pasa es que hice una presentación y voy a utilizar esos símbolos ahí, ¿no? Ahí se quedaron. Esquema para contrastar las hipótesis estadísticas. Entonces, aquí lo puse en pequeñito, simplemente, ¿no? Y vamos a hacer el caso de la prueba para una media poblacional.
media poblacional. Entonces, se desea contrastar la hipótesis sobre la media poblacional mu, suponiendo que mu0 es un valor hipotético de mu. O sea, ese valor nosotros lo vamos a determinar. Es mi valor hipotético con el cual voy a comparar la media de una población. Aunque se pueden contrastar 3 tipos de hipótesis para no tener tanta confusión, solamente voy a plantear la de igualdad, porque puedo plantear también menor o igual o mayor o igual, pero ya prácticamente basta con esta para poder inferir el resultado de lo que yo quiera. Entonces, se puede contrastar esas hipótesis. Entonces, esa es la hipótesis que se plantea. La media es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula siempre tiene la igualdad, siempre tiene la igualdad. Y la hipótesis alternativa, pues sería lo contrario a esta hipótesis. Si aquí me dice igual a 20, acá le pongo diferente de 20. Si aquí me pone menor o igual que 20, acá le pongo mayor que 20. Si aquí le pone, no sé, bueno, así ya con eso. Entonces, el supuesto del cual vamos a partir es que la variable tiene distribución normal. Es un supuesto fuerte. Después vamos a ver una prueba también para ver cuándo una población tiene distribución normal o no. ¿No? Se llaman pruebas de bondad de ajuste. El estadístico, estoy siguiendo aquí el contraste que está, el esquema que está de este lado, del lado izquierdo. El supuesto, aquí está la variable, tiene el estadístico de contraste o de prueba, tiene esta expresión x barra menos mu0. Acuérdense que nosotros para el intervalo de confianza partimos de x barra menos mu, sin el mu0, entre s raíz cuadrada de n. Entonces, casi como muy relacionado con el intervalo. Pero a esto, en este contexto, se le llama estadístico de prueba. Ese valor, pues es la media de la muestra. Ese valor, el valor hipotético. Ese valor, la desviación estándar, la S. La N, el tamaño de la muestra. Entonces, se puede ver que ese estadístico, eso lo ven los estadísticos, de luego, esa fórmula tiene distribución T de Student con n-1 grados de libertad, ¿no? Así se denota por Tn-1, y bueno, acá se le pone con Tn-1. Y donde x barra es la media de la muestra, es la desviación estándar de la muestra y el tamaño de la muestra. Entonces, para determinar la región de rechazo de H0, lo que se hace es ver que si alfa es la significancia de la prueba, que ya habíamos dicho que alfa debe ser pequeña, la región de rechazo se establece en la siguiente gráfica. Y ahora sí voy a usar esos símbolos que tenía ahí abajo, que los había puesto ahí encima de la gráfica, pero se habían quedado ahí. Debería de agruparlos para que aparecieran de manera conjunta. No lo hice, se me pasó. Entonces, la región de rechazo, ¿dónde va a ser la región? ¿Dónde se va a rechazar la hipótesis nula? Vean la lógica. Queremos que la hipótesis nula, que la media sea igual, la media de la población sea igual. Y vean que el estadístico de prueba no tiene la media, pero tiene su estimador, que es la X barra. La X barra es el estimador de la mu. Y lo que estoy haciendo es una resta, X barra menos mu0. Entonces, para que sean iguales, si son iguales las dos medias, la X barra o la mu con el mu0, este numerito va a ser casi 0. Entonces, el 0 lo divido entre lo que sea, me queda 0. Es decir, que si aquí en medio está el valor 0, valores cercanos a 0, del valor de t calculada, no voy a rechazar la hipótesis nula. La voy a rechazar cuando este valor esté muy alejada del 0. Y se puede alejar hacia el lado izquierdo o se puede alejar hacia el lado derecho. Pero ¿qué tanto va a ser el criterio para permitirme que si se aleja tantas veces? Pues precisamente va a ser el valor de la significancia de la prueba. Eso lo va a determinar el valor de la significancia de la prueba. Ese valor lo voy a buscar en si estuviéramos hablando de hace tiempo, de las tablas de la T de Student o de los valores del estadístico T de Student, con n-1 grados de libertad, y entonces los valores extremos me van a indicar que rechazo la hipótesis nula. Y si yo entonces, si el estadístico
cae acá o acá, se rechaza la hipótesis nula y concluyo, se rechaza. Si cae en el área que no es roja, entonces decimos que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Más o menos queda claro en forma general lo que estoy diciendo? Pero la fórmula siempre va a dar 0. Entonces, O sea, la prueba, esa fórmula no me va a dar 0 necesariamente. Solamente me va a dar 0 cuando la media coincida con el valor hipotético, ¿no? ok. Pero si coinciden, pues ya, pues no rechazo. Si difieren un poquito, pues me va a quedar por aquí cerca del 0, ¿no? Acuérdate que aquí en medio está el 0, ¿no? El 0 Sí. está por ahí en medio. Déjame ponerlo ahí, aunque sea con el aquí. El valor 0, aquí en medio, aquí está el 0. Entonces, si son muy iguales, pues me va a quedar muy cercano a 0, ¿no? Sí. Si son de a tiro iguales, me va a quedar aquí el 0. Pero ¿hasta dónde puedo decir que ya son diferentes? ¿No? ¿Hasta dónde puedo decir? Pues el criterio va a ser dado por la significancia. Si cae acá dentro, si el estadístico de prueba cae acá de este lado, o sea que aquí cayera el T calculada o aquí dentro de esta área, entonces aquí ya estamos diciendo que se está alejando mucho del 0. Y entonces ahí es cuando decimos se rechaza la hipótesis nula. ¿Sale? Ok, sí, gracias. Ahí va. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta hasta aquí? Es un esquema general, ahorita vamos a hacer un ejemplo. ¿La significancia la determinamos nosotros? La significancia la determinamos nosotros y casi siempre se recomienda en ciencias sociales, en sociología, que se tome una significancia de 0.05. Ok. Por uso y costumbre, ¿no? También. ¿Sale? Entonces vamos a... ¿Alguna otra pregunta? Nada, ¿verdad? Entonces entonces la conclusión es, se rechaza H0 si el estadístico de prueba se encuentra en la región de rechazo, o sea, donde dije acá, ¿no? Entonces ya no pongo la otra conclusión, diría no se rechaza H0 si el estadístico de prueba no se encuentra en la región de rechazo, está como por complemento. ¿Sí está claro? Se rechaza si cae aquí, en esa área, en la parte roja, se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza si cae en esta parte que no es la roja. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Ahora lo que puse acá fue, se decía contratar, bueno, acá está la fórmula, acá está todo lo que yo acaba de decir, ¿no? Acá lo de la región de rechazo, acá a este lado, etcétera, etcétera, ¿no? Y además le agregué que el intervalo al 1 menos alfa de confianza, ya no para la media, sino para la media menos el valor hipotético, simplemente le voy a restar el valor hipotético, está dado de esta manera. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, porque nos va a gustar esto. Bueno, en la encuesta que tuvieron a bien decidir, que fue la encuesta, ¿qué? Nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información de los hogares, que aquí la tengo en mi mano, de impresa. Hay una variable interesante entre los usuarios de tecnologías que les preguntan que si utilizan computadora, laptop o tablet. Y aquí creo que no me acuerdo quién fue el que argumentó de la encuesta que decía, bueno, es que esa encuesta es interesante porque nos va a permitir contrastar cómo se estaba utilizando antes de la pandemia, porque es en el 2019 cuando se hizo esa encuesta, y cómo ahora se utiliza, cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Ahora va a ser interesante ver la siguiente encuesta que se haga y que se haga en el contexto de la epidemia para ver cómo de manera importante seguramente se incrementó el tiempo que se utilizan las computadoras o esas tecnologías, ¿no? Particularmente aquí la pregunta que se hace en la encuesta es sobre el uso de computadora, laptop, un poco para diferenciar entre las computadoras portátiles, o tablet, ¿no? En 2019. Entonces, quiero que ustedes me digan la hipótesis. Me voy a concentrar en los mexicanos de 18 a 30 años, que es en el país en general. No voy a distinguir
ni zonas rurales, ni estudiantes, ni nada. Entonces, díganme, ahí le puse una interrogación para que ustedes me digan cuál sería la hipótesis. Se cree que los mexicanos de 18 a 30 años que utilizaban computadora laptop total en 2019, el tiempo promedio de uso diario es de ¿cuántas horas diarias? ¿Cuántas horas creen que utilizan esos jóvenes de 18 a 30 años la computadora? ¿Alguien? 8 horas. ¿8 horas? ¿Alguien que me diga? Acuérdense que esto es antes de la pandemia, ¿eh? Y no estamos hablando de teléfono celular, solamente computadora, laptop o tablet, ¿sale? Unas 4. ¿4? Sí. Déjenme, pues no sé, a ver, pongan, ya se fueron de 8 a 4. Yo creo que está como en 6 o 7. En un valor intermedio. Entonces, fíjense, déjenme poner que aparezca ahorita. Le ponemos, ¿qué le vamos a ponerle 5? ¿Les late? No, para hacer la prueba. Sí. Vamos a ponerle 5. Es de 5 horas. ¿Sale? Que el tiempo promedio de uso de 5 horas diarias. Contrastar la hipótesis a partir de los datos. Entonces, la hipótesis de investigación es que la media, voy a ponerlo aquí. Entonces, la hipótesis de la investigación es que la media es igual a 5. ¿Sale? Entonces, la hipótesis nula, H0, es, como ya sabemos que la hipótesis nula siempre tiene que tener igualdad, es igual a 5 contra la hipótesis alternativa, que es que la media sea, ¿qué? Diferente de 5, ¿no? Así. Ahora, ¿cuál va a ser el supuesto? Bueno, el supuesto va a ser que la variable de tiempo de uso diario de la computadora laptop tiene distribución normal. Ese es el supuesto. Entonces, los datos de esta encuesta nos indican que 2,458 individuos dijeron que sí usaban computadora, laptop o tablet, ¿no? O sea, el resto, que eran un montón, como más de 5,000, de este grupo de edad nada más, no usaban estas tecnologías, ¿sale? Y vean, la media de la muestra, esa es la media de la muestra, me dio de 2,17, y ahí hice los cálculos, y una desviación estándar de 1,77. Entonces, de acuerdo a la hipótesis que me acaban de decir, es que la media vale 5. Entonces, voy a usar el supuesto de que la variable tiene distribución normal. Ese es mi supuesto. Ya luego vemos si tiene o no tiene. Y entonces, lo que voy a hacer es usar ese estadístico de prueba que está acá en el lado izquierdo, que es x barra menos μ0 entre s raíz cuadrada de n. Entonces, me quedaría 2,17 menos 5 entre 1,77 de la raíz cuadrada de 2,478, porque es entre raíz cuadrada de n. Y si hacen estas operaciones, les queda que la t calculada vale, vamos a hacerlo, 2,17 menos 15. Voy al R. Voy a borrar ahora esta parte ya. Control L. 2,17, le voy a poner paréntesis, 2,17 menos 5 entre S, que vale, ¿cuánto dijimos que vale la S? 1,77 entre la raíz cuadrada ¿de quién? De 2,478. De 2,478. Esa es la fórmula, ¿no? Otra vez vean. Eso se llama T, ¿no? T calculada. Le voy a poner TC igual a eso, T calculada.
es igual a esto. Entonces la T calculada vale menos 0.0321. Eso vale la T calculada. Ah, pero ahí lo hice mal, ¿no? A ver. Es este valor. Espérenme tantito. Entre este dividido entre la raíz cuadrada de eso. T calculada, así. Ya me quedó ese valor. Ya me había asustado. Sí, me estaba faltando el paréntesis. Se dan cuenta, le puse división y luego división. Entonces, ¿qué es lo que hace el R? Primero dividir entre 1.77. Primero hace el paréntesis. Y luego divide entre 1.77. Y luego esa división la divide entre la raíz cuadrada de esto. Pero eso es incorrecto. Lo que yo quiero es que primero haga la división de abajo, o sea, 1.77, y eso se lo hago con el paréntesis, ¿no? Entonces el valor de la T calculada vale menos 79.59097. Ahora, entonces ya tenemos ese valor, menos 79.59. Menos 79.59. Entonces ahora voy a ver, yo sé que es estadístico, ese es el estadístico de prueba, se distribuye como una T de student con n-1 grados de libertad. n-1 grado de libertad sería 2.479 grados de libertad. Esos son los grados de libertad. Entonces, para determinar la región de rechazo, sea alfa, o sea, la significancia es de 0.05. Entonces, si la significancia vale 0.05, quiere decir que voy a repartir 0.05 de ambos lados y me queda 0.025. 0.025, ¿no? Porque estoy repartiendo de ambos lados. Y aquí en medio, pues me queda 0.95. Entonces voy a buscar una T de 0.975, pero con 2.479 grados de libertad. Pues lo busco en el R. Ya sabemos que la función para llamar NR a eso es QT de 0.975 los grados de libertad. Los grados de libertad son 2.479. 2.479. Y eso vale 1.96091. Muy parecido a la normal. ¿Por qué? Porque la muestra es muy grande. 1.96. Y acá, pues por simetría, acá es el 0, acá es menos 1.96. O sea, quiere decir que, que esta es la región de rechazo. O sea, voy a graficar de nuevo, nomás para tenerlo más claramente, limpio. O sea que de menos 1.96 para atrás es la región de rechazo de H0. Y de 1.96 en adelante es la región de rechazo de H0. Entonces, el estadístico de prueba, yo sé que T calculada vale menos 79.59. Ese es el valor de T calculada. Entonces, ese valor de T, ¿dónde está? ¿Está en la región de rechazo o no está en la región de rechazo? ¿Qué opinan? Ese número, menos 79.59, pues se encuentra hasta por acá. De hecho, mucho más para acá, mucho más hacia la derecha, hacia la izquierda. Profe, ¿Sí? es que no sé si
está mal un dato. En N vale 2458 y para los estadísticos de prueba Ah, sí, aquí lo 2478. hice mal, ¿verdad? Ajá, creo que era 58 más En bien. 1458. Buena observación, Samantha. Sí, aquí en este valor dice Samantha, sí tienes razón. Vale, este no es 2478. A ver, vamos a corregirlo aquí. Lo voy a corregir así para que no se me vaya todo. Dice 2458. No es 78. Aquí la cajetillo. Vamos a hacerlo en R. De tomo ya lo tengo ahí. Gracias, Samantha. No va a variar demasiado, no va a variar demasiado porque mira, la T calculada vale menos 79.3, digamos. Menos 79, no es este, sino 79 menos 79.3, ¿no? Pero sí era diferente. Pero sí, bueno, de todos modos, el menos 79.3 anda hasta por acá, ¿no? Muy, muy lejano de menos. Si aquí está menos 1.96, está súper alejado, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Se rechaza, con mucho se rechaza, porque está en la región de rechazo. O sea, T calculado está en la región de rechazo. Está en la región de rechazo. De hecho, bueno, ahorita vamos a hacer de rechazo. Entonces, se rechaza a H0. Se rechaza. ¿Eso qué significa, profesor? ¿Significa que son más de 5 horas? Ajá, sí, que acuérdense que por lo menos que son diferentes. Entonces, no es 5, eso se rechazó. Entonces, es muy probable que eso esté sucediendo, es muy probable que esté sucediendo que la media sea diferente de 5, ¿no? Esas eran las hipótesis que habíamos escrito, ¿no? Más que se quedaron acá abajo, con rojo. Eso quiere decir que es muy probable que la media sea diferente de 5. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Que sea mayor que 5 o que sea menor que 5? Yo pienso que es mayor. No, porque miren, fíjate cuánto vale la media de la muestra. 2.17 horas diarias. Lo que pasa es que aquí estamos mezclando a toda la población mexicana, ¿no? Y cuando nosotros hacemos la inferencia, tendemos a hacer la inferencia a partir de nuestra realidad más próxima. Primero, ustedes son jóvenes universitarios que están muy permanentemente en una computadora, en forma muy permanente. Son jóvenes viviendo en una zona urbana. Hay más acceso también a las computadoras y todo este asunto y a las tablets. Yo digo que eso está influyendo demasiado para nuestras inferencias. Yo también me sorprendí que en la muestra me saliera eso, 2.17. Pero voy a tratar hasta aquí le voy a parar el ejemplo. Aquí lo que la conclusión sería, se rechaza H0. Por lo menos ya sé que la media es diferente de 5. Lo que podría hacer es el intervalo de confianza de manera usual para ver entre qué y qué valor está la media. Acuérdense que el intervalo de confianza era X barra menos más T calculada, menos T de tablas, que sería la T, que sería el T del 1.96 que está ahí, el 1.96 por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. O sea, el intervalo sería X barra, que sería 2.17 menos más el 1.96 multiplicado por la desviación estándar, que vale 1.77, entre la raíz cuadrada de ¿quién me habías dicho, Samantha?
2000, Era 2458. 2458. Vamos a ver la media entre qué y qué valores está. La media del número de horas. 2.17. 2.17 menos el valor de Q. Le voy a usarla mejor con QT. QT de 0.975. Y sería, en lugar de 2.479, sería 2.400. ¿Cuánto era la N? 4.458, entonces menos 1, 2.457, ¿no? Así, hasta lo había hecho mal ahí también. Multiplicado por la desviación estándar, la desviación estándar vale 1.77, ¿sí? Ajá, 1.77 entre la raíz cuadrada de n, y la raíz cuadrada de n es 2.458. Eso es con el menos. Y con el más me queda así, 2.77. O sea que el tiempo promedio se encuentra entre 2.6 y 2.8 horas. 2.6 y 2.8. ¿Qué podríamos decir con respecto del 5, Sergio? Que lo habías dicho tú. Si era Sergio que me había... No escuché la pregunta. Ajá, tú dijiste que si era mayor o menor que 5, ¿no? No, que 8, pero podríamos decir entonces que es Fíjate, aquí está la media en ese intervalo. Y el 8 anda por acá, ¿no? ¿Verdad? Y el 5 también anda por acá. Entonces la media siempre es menor que el 5, ¿no? La media es menor que 5. De hecho, la media es menor que 3. ¿Sí estamos de acuerdo? El tiempo promedio se encuentra entre 2.6 y 2.8. Creo que hice mala operación, ¿no? Porque no le puse 2.17. Ahí la regué, espérenme tantito. Es que le puse 2.7 y en lugar de 2.17. Y esta, ahí la regué yo. Es 2.09, o sea, 2.1 a 2.24, o sea, 2.2. 2.09 a 2. Está mal esto. 2.09 a 2.24. 2.04. Ese es el resultado correcto, perdónenme ustedes. A 2.24. Entonces, esto de todos modos es menor que 8, menor que 5. O sea, está muy, muy alejado. Voy rápidamente, tengo 8 minutitos, al SPSS. En el SPSS tenemos la base de datos de usuarios. Tengo la edad, aquí está la edad, pero vean que la edad está con unas 3 bolitas y está con A. Le voy a dar doble clic porque está definida como cadena y la voy a definir como numérica para que pueda yo hacer una selección. Aceptar. Y luego, me voy a vista de datos, tengo la pregunta 6.1 y la pregunta 6.1 es, yo creo que para no hacerlo tan a prisa, mejor lo voy a dejar para la próxima sesión esta parte. Comenzamos con esto mejor la próxima sesión porque si no voy a dejar aquí todo apresurado y no van a entender mucho y yo ya me estoy desgastando la voz. Bueno, voy a detener la grabación. Hasta aquí le voy a parar.